que nos va a dar a conocer cómo va el tema de los casos de la viruela del mono al día de hoy y a nivel nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Cuéntenos cómo va la casuística hasta el día de hoy. Se había reportado un incremento significativo durante la última semana de casos de la viruela del mono. Sí, efectivamente, tenemos en este momento 203 casos que se han identificado, de los cuales la mayoría, el 91%, son de acá de Lima y Callao. Y es cierto, en las últimas semanas y más en los últimos días se ha incrementado el número de casos. Y esto básicamente porque existe transmisión de esta enfermedad en la población, en la comunidad, se está transmitiendo activamente la enfermedad. Pero por otro lado también contribuye el hecho de que tenemos a nuestro sistema de salud muy atento en poder hacer el diagnóstico, identificar tempranamente estos casos y nos permite, digamos, captar tempranamente a la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, la suma de estos dos factores es que motiva que tengamos un número relativamente elevado en comparación con otros países de la región, ¿no? ¿Y cómo va el tema de la evolución de estos pacientes? ¿Cuántas personas ya han sido dados de alta? Sí, epidemiológicamente han sido dados de alta unos 27 casos más o menos, pero pacientes en general han ido evolucionando favorablemente. Solamente 7 de ellos han requerido hospitalización en este momento, pero básicamente por algunas complicaciones tipo dolor o algunas infecciones sobreagregadas donde están las lesiones vesiculares de la misma enfermedad, ¿no? Pero nada grave y que están bajo control y en este momento se encuentran todos ellos estables. ¿Y cuánto demora, cuánto dura este proceso de infección de estos pacientes? Porque hablar de 203 pacientes que ya han dado positivo y que están padeciendo la viruela del mono en estos días, decir de que solo menos de 30 personas han sido dados de alta, es que el proceso podría tardar varios días, quizás más de una semana. Sí, esto se refiere más que todo al hecho del tiempo que tiene que estar en aislamiento, ¿no? A ver, la enfermedad tiene un periodo de incubación, o sea, entre que se pone en contacto con una persona enferma y desarrolla la enfermedad por sí misma, son 7 días. Y luego, el periodo que dura la enfermedad aproximadamente son más o menos 14 días. Entonces, es el tiempo que tiene que estar en aislamiento, ¿no? Entonces, por eso se habla de alta cuando ya pasó todo el periodo que le corresponde de aislamiento, ¿no? Pero como le digo, en general la mayoría se encuentra estable, salvo estos 7 que están hospitalizados, que también dentro de su problema, su complicación, están estables en los hospitales donde se encuentran, ¿no? En el caso de estas personas que han tenido que ser internadas, son personas que quizás tenían otras enfermedades, que ya padecían enfermedades crónicas. Sí, no, o sea, probablemente tienen algunas patologías concomitantes, pero las complicaciones son propias de la enfermedad per se, ¿no? O sea, dolor, por ejemplo, hay algunos que las lesiones pueden aparecer también en la mucosa oral, por ejemplo, y eso causar mucho dolor e incluso dificultad para poder alimentarse. O en algunos casos, algunas lesiones por manipulación excesiva han terminado infectándose y creando pequeños abscesos, ¿no? Entonces son complicaciones esperables dentro de lo que es el curso normal de la enfermedad. Doctor, y respecto a la casuística y lo que se ha podido conversar con estos pacientes, ¿cuál sería la principal vía de contagio que se viene dando en nuestro país, viendo estos casos a la fecha? Sí, lo que se conoce hasta ahora en general, primero es, según la literatura científica, es que la transmisión es por contacto, es decir, piel-piel, donde hay una persona que tiene lesiones y entra en contacto cercano con la piel de otra persona. Y entonces el contacto sexual ha sido una de las causas más frecuentes de estas infecciones a nivel internacional. Y de hecho aquí en el país parece ser también lo mismo, que lo mismo está ocurriendo porque muchos de los casos tienen lesiones sanogenitales. Entonces, eso sugiere que la infección probablemente ha sido relacionada por esto. También se describe que puede ser por contacto con ropa de cama u otro tipo de ropa que pudiera estar contaminada con secreciones de las heridas del paciente. Y también está descrito el hecho de la transmisión vía aérea, cuando las personas están muy cerca, en contacto, sin mascarilla, por la vía aérea podría también transmitirse eventualmente, ¿no? Pero se está avanzando en la investigación de esta enfermedad
Y todavía necesitamos conocer un poco más sobre los mecanismos de transmisión. El mismo director de la OMS, en su declaración del día sábado, reconoció que todavía nos falta investigar y conocer más sobre la evolución natural de esta enfermedad. Entonces, el contacto sexual en este momento, en nuestros casos, parece ser la vía principal de contagio. Y la conducta de riesgo, digamos, mayor viene a ser el tema de las múltiples parejas sexuales o el tener contacto sexual casual, en la que a veces no se conoce incluso la persona con la que se ha tenido relaciones. Entonces, aumenta mucho el riesgo de enfermarse. Hace unos minutos usted mencionó un término que es un tema de contagios comunitarios. ¿A qué se debe esto? Sí, lo que mencionábamos es que existe una transmisión ya en el país a partir de casos autóctonos propiamente, ¿no? Porque previo a eso se dice que hay casos importados, es decir, que se origina porque han estado en contacto con personas del extranjero o que han venido al país y aquí han contagiado a otras personas, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos ahora es que todos estos casos, la gran mayoría son casos que se han infectado con otras personas aquí dentro del mismo país, ¿no? Entonces, en la comunidad está circulando este virus y reconocemos que como en otros países también está sucediendo, la población más afectada son los hombres que tienen sexo con otros hombres, como el mayor porcentaje en este momento, ¿no? Pero recordemos que igual la transmisión de la enfermedad se puede dar en cualquier persona. Dentro de las recomendaciones, ¿cuáles son las principales? Usted señala que el contacto con la piel, o sea, con el simple hecho de estrechar la mano a una persona, uno podría contagiarse. Eventualmente sí, si es que tiene pequeñas microlesiones en la mano o el contacto es muy estrecho, dura mucho tiempo el contacto, podría haber este riesgo, ¿no? Por eso es que es importante que aquellas personas que identifican que tienen estas lesiones, que son unas pequeñas ampollitas, ¿no? Se les conoce como vesículas, empiezan a aparecer, inmediatamente acudir a un establecimiento de salud para hacer el diagnóstico si es o no es esta enfermedad, o si es una persona que ha tenido un contacto muy cercano, un contacto sexual eventualmente con alguien que tiene estas lesiones, igualmente acudir a un establecimiento de salud para poder diagnosticarlo y todos ellos tomar las medidas de aislamiento pertinentes, ¿no? No entrar en contacto con más personas para evitar que se pueda seguir transmitiendo. Se ha habilitado una línea telefónica? Así es. En general, las personas con sospecha de enfermedad pueden acudir a cualquier establecimiento de salud y se les va a poder atender y hacer el diagnóstico. O si tuvieran problemas para ello, llamar al teléfono 113, al número 6, ¿no? A la opción 6, en donde ahí le van a dar información específica sobre viruela del mono y orientarlo sobre las medidas que puede tomar. Ok, muchísimas gracias por la orientación y por el mensaje a la ciudadanía. Las medidas de prevención, muy importante. También aquellos que tienen cierta sospecha pueden hacerlo comunicándose a través de la línea 113, opción 6. Muchas gracias, doctor Suárez, por la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Y desde hoy les señalamos que hasta el próximo 27 de julio, 55 centros de vacunación dispuestos en toda